Martes 28 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Saludamos a nuestros compañeros como todas las mañanas, esperando que tengan un excelente día. Lautaro, Carolina y Andrea, muy buenos días para ustedes. Lautaro, ayer se desarrolló una primera jornada, digamos así, de diálogos. ¿Cuál fue el resultado? Gracias, Vero. Buenos días, Carolina, Andrea, amigos televidentes. Sí, estuvimos presentes en esta primera reunión entre el gobierno y las organizaciones sociales que han liderado este paro nacional. No hubo un acuerdo tangible, de hecho, en esta mañana a las 9 de la mañana está prevista una nueva reunión para ver si se puede dar trámite al pedido puntual de la CONAIE, que es congelar los combustibles. El gobierno dice que tiene que ser un análisis técnico para poder tomar una decisión. Más adelante le contaremos sobre cómo fue esta primera jornada ayer. Muy bien, Lautaro, Carolina, hoy se reinstala la sesión de la Asamblea Nacional precisamente para resolver una posible destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hola, ¿qué tal, Vero? Amigos, pues así es. Hoy, 11 de la mañana, se reinstala el Pleno de la Asamblea en modalidad virtual y falta al menos una veintena de legisladores para poder debatir esto, si es que en el transcurso de la mañana no se inscriben aún más, pero estaremos pendientes para ver si se cierra o no el debate y luego esperar el tiempo que corresponde a la ley para poder votar esta moción de destitución. Correcto, Carolina. Andrea, tendremos entonces dos entrevistas precisamente con la coyuntura de estos temas para analizar esta mañana. Vero, Carolina, Lautaro, amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Así es, esta mañana nosotros tendremos a un constitucionalista, Ismael Quintana, para que nos hable precisamente sobre cuán constitucional son esta solicitud y también el respaldo que tiene la solicitud en la Asamblea Nacional para esta posible destitución del presidente Guillermo Lasso. Además estará también con nosotros Johanna Moreira, ella es asambleísta por la Izquierda Democrática Disidente. Perfecto, Andrea. Hacemos entonces también, amigos televidentes, una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. El primer día de diálogo entre el gobierno y las organizaciones nacionales que convocaron el paro no concluyó con acuerdos, precisamente como lo manifestó Lautaro. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el presidente de la Asamblea Nacional fueron anfitriones en una reunión que duró más de 6 horas, pero que no logró convencer a la CONAIE, FENOCIN y FEINE de finalizar el paro. Si bien el gobierno nacional se comprometió en derogar el decreto 95 y reformar o revisar el decreto 151, todavía hay discrepancias en el pedido del movimiento indígena para congelar el precio de los combustibles. Este martes tienen una reunión a las 9 de la mañana. Así es, Lautaro. Queremos comentarles que esto se llevó a cabo en el Colegio Liceo Matobelle, que es junto a la Basílica. Aproximadamente a las 3 de la tarde llegaron los dirigentes de la CONAIE, de la FEINE, de la FENOCIN, y más tarde llegó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y también el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, como delegados del presidente Guillermo Lasso. También estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y hubo delegados tanto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como de la Función Judicial también, que estuvieron allí junto a la Conferencia Episcopal para el desarrollo de este primer encuentro de diálogo que se esperaba. Había muchas expectativas de parte del gobierno. Lo que se dijo es que estas protestas tienen que finalizar ya y le hicieron el pedido expreso a Leonidas Issa. Aquí estamos viendo en pantalla justamente, esto fue antes de mientras estaban haciendo la reunión adentro, a puerta cerrada, los medios teníamos que esperar afuera. Había una concentración de manifestantes de diferentes comunidades indígenas amazónicas, también de la sierra, de la provincia de Bolívar. Allí estamos viendo, mientras esperábamos para poder ingresar, también esto es una parte importante, qué bueno que tenemos otras imágenes. El folclore que también se veía afuera. Aquí estaban entonando, no sé si se escucha, que es la canción de Mi Lindo Ecuador y todo el mundo coreando. Apareció también una pequeña caravana de taxis que se han plegado a estas movilizaciones. Y ahí está Leonidas Issa pidiendo el ingreso de los dirigentes que lo acompañaron dentro de esta reunión. Recordemos que él, como el presidente de la CONAIE, es quien lideraba este primer encuentro. Lo que Issa le dijo al gobierno es que ellos piden que se congelen los combustibles en 2,10 la extra y 1,80 el diésel. Eso es lo que están pidiendo. Recordemos que el gobierno ya le bajó en 10 centavos. Así es. Lo que sí se pudo determinar en esta reunión, quizá en las primeras conclusiones, es la derogatoria del decreto 95
la derogatoria del decreto 95 y también una reformatoria de otro decreto del 151 referente a la minería. El 95 tiene que ver con la producción petrolera. Esto es lo que el gobierno ha podido en las horas de la tarde de ayer poder concretar con la CONAIE. Lo que han hablado ellos es sobre el tema de la focalización, que tendrán que todavía tratarlo, todavía tendrán que conversarlo. También han mencionado que respecto al alivio financiero de las deudas que ellos también solicitaban dentro de la agenda de la CONAIE, eso tendrá que hacerse en mesas técnicas. Y Leonidas Diza, al finalizar la reunión, dijo que efectivamente esto es un aspecto que deberá tratarse en mesas técnicas y que ellos entienden esta posición. Así es. ¿Y qué es lo que contiene específicamente este decreto 95? Para empezar y tener un poco de contexto, este fue emitido el pasado 17 de julio del 2021 y lo que decía pues el gobierno es que se duplicara casi la producción de hidrocarburos. Además, le pedía a la empresa estatal Petroecuador que también identificara las secciones o digamos estas áreas delegadas para empresas privadas para producción de petróleo. Lo que se pretendía con este decreto era precisamente eso, casi duplicar la producción de hidrocarburos. Pero ayer también hubo algo curioso, Lauti, yo no quiero dejar de decirlo, porque no pudieron ingresar todos los medios de comunicación al diálogo que se desarrolló. Es decir, habían medios específicos que ingresaron a este lugar. ¿Cómo fue? Justamente, a ver, a las 15 horas, a las 14 horas estaban convocados todos para la Basílica. No habían dicho que era en el colegio Matovella, que está al lado. En la Basílica había un grupo de periodistas y también de manifestantes a favor del paro. También había un grupo que estaba en apoyo al gobierno, muy pequeño eso sí. A las 15 horas ya llega Leonidas Diza, luego de una caminata desde la Plaza de Santo Domingo, ingresan, pero no permitieron que la prensa entrara. Dijeron únicamente medios comunitarios, es decir, los que son afines o los que vienen de las comunidades indígenas de la sierra. Los demás medios no. Mientras esperábamos afuera, como estamos viendo en imágenes, sí hubo lastimosamente otra vez estos insultos y ataque a la prensa de que se informe bien, de que siga la verdad, que se cuente lo que justamente en este momento estamos contando. Y entonces tocó esperar por lo menos hora y media hasta que permitieron que ingresaran medios internacionales y finalmente cuando ya salió un dirigente y dijo que entren los demás periodistas, los del Ecuador, hubo rechazo de parte de las personas que decían que no deben ingresar. Y lo que dijo uno de los dirigentes es, bueno, estamos midiendo a la prensa, la estamos evaluando, queremos que entren y que informen la verdad y por eso dejaron, pero eso sí, en empujones, en muchos problemas, el ingreso, el acceso estaba custodiado por un grupo de personas con lanzas que son características de las comunidades Shuar, de Morona Santiago, de Pastaza. Ellos estaban como protegiendo este lugar y afuera también hubo problemas porque estaban buscando a los famosos infiltrados, que son miembros, se supone, de las fuerzas del orden que están allí para ver cómo acontece la situación. Los encontraron y trataron de despejar de la zona a toda persona que o no era periodista o no era de las comunidades indígenas por temas de seguridad. Y eso también es lamentable, hay que decirlo, porque si uno lo ve a simple vista podemos decir que violenta derechos fundamentales como la libertad de expresión y la no discriminación, pero veremos si organismos de derechos humanos también se pronuncian al respecto. ¿Qué más se puede decir que como resultado, conclusiones de esta reunión también es que aprovechando que justamente el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Sequicela, estuvo ahí como uno de los mediadores principales dentro de esta mesa de trabajo, se le solicitó que pueda tramitar la ley sobre la consulta previa e informada para esto, sobre todo para las comunidades indígenas, que ustedes saben es un derecho colectivo reconocido para alcanzar el desarrollo sustentable en los pueblos que justamente, por ejemplo, en el caso de minería es necesario. Esta ley hay ya una sentencia de la Corte Constitucional del año 2019 y por eso se les pedía que se pueda ya dar trámite a esta norma que ha estado ahí estancada en el legislativo y que de hecho el secretario, el ministro Jiménez dijo que ellos tienen ya un borrador y que se puede adelantar y que eso supongo que el día de hoy también será uno de los puntos que se pueda concretar. Solo para completar también lo que ya hemos dicho sobre la focalización de subsidios, la propuesta también del gobierno es que le pidió a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador que ellos propusieran cómo iba a ser la focalización del subsidio. Esto habrá que ver si es que aceptan o no. En primera instancia han adelantado que tal vez no lo aceptan,
respeten. Sin embargo, hoy veremos una nueva jornada, ya está pues también convocada para, ¿me recuerdas la hora? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana en el mismo sitio en donde estuvo el día de ayer, y evidentemente también hacemos un llamado para que todos los medios de comunicación lo podamos cubrir. Uno de los aspectos que llama la atención, Lautaro, y tú nos vas a comentar ya que estuviste ahí, es que las peticiones que se enmarcan sobre todo en el tema de la impunidad nos llama muchísimo la atención como uno de los pedidos de Leonidas Diz. Esto quiere decir que no se establezcan penas ni represalias en contra de ninguno de los manifestantes. En ese sentido se contradice con la posición del presidente de la República, quien manifestó en días pasados que van a aplicar todo el peso de la ley frente a la delincuencia, a las personas que han cometido actos de violencia o de vandalismo en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Quito. ¿Qué nos tienes que contar al respecto? Justamente hubo una especie de intercambio de ideas porque de parte de los indígenas decían, bueno, aquí se están reprimiendo nuestros hermanos que han venido a manifestarse. En palabras textuales del vicepresidente de la FENACIN, ni a los animales los tratan como sentimos que nos están tratando a nosotros de parte de la policía. Pero en cambio lo que contestó el ministro Jiménez, y me parece que tenemos las declaraciones, él está diciendo, aquí no se está reprimiendo a la protesta social, sino al vandalismo de los infiltrados, porque ustedes, señores de la CONAIE, abrieron la puerta y no controlan quién está pasando. De hecho, producción, si me ayuda, primero vamos con las declaraciones y les complementamos un poco más de lo que estamos conversando. Escuchemos entonces a Francisco Jiménez, justamente hablando de este tema, Vero. Aquí está el gobierno, aquí no está el presidente, pero está el gobierno, porque nosotros somos representantes del gobierno. Aquí no se le está hablando al aire. Nosotros no somos una entelequia, somos los representantes del gobierno. Si no, este diálogo no tendría sentido. Pero controlan ustedes a quienes se filtran cuando llevan a cabo las manifestaciones. Sancionan ustedes a quienes se meten a las embajadas para incendiarlas o para intentar agredirlas. Controlan ustedes que no haya desabastecimiento de oxígeno en los hospitales de Cuentas o pretexto de la protesta social y que muchos bebés puedan morir allí. Estamos aquí para solucionar los problemas del país, pero no puede ser con imposiciones. Y no puede ser, acepta todo, aquí seguimos. ¿Está bien? La propuesta es derogar el decreto 95 y 151. Usted manifestó algo similar, pero ese es el concreto. Quisiéramos tener en concreto esa respuesta. ¿Por qué dice el ministro Jiménez de que sí está ahí el gobierno? Bueno, porque uno de los dirigentes indígenas manifestó que al no estar el presidente Guillermo Lasso, quien no acudió a la reunión, para ellos esta reunión entonces que tuvieron este diálogo, pues carecía de peso porque no estaba la máxima autoridad del Ejecutivo, sino que Jiménez aclaró de que tanto él como Correa son miembros del gabinete y por eso estaban en representación del presidente. Y además, para comentarles también que durante esta reunión hubo un receso que era inicialmente 20 minutos, duró 1 hora, y cuando volvieron del receso no regresó ni Jiménez ni Correa y la gente se preguntaba por qué. Hubo molestia incluso en los asistentes. Se debía a que se fueron hasta Carondelet para hacer las consultas de los pedidos de la CONAIE porque manifestaron que ellos no podían tomar la decisión. Se necesitaba un análisis técnico, principalmente del Ministerio de Economía, sobre el tema de los combustibles. Luego retornaron con el secretario jurídico Fabián Pozo y tampoco hubo este acuerdo. Por eso para hoy es que se han convocado. Había también discrepancias en las horas, se decía que a las 12 del día, que a las 5 de la mañana, quedaron a las 9, sin embargo, se sigue en este tema de la conversación. Hay que ver qué sucede hoy, es un día muy importante porque podría finalizar el paro, que es lo que está pidiendo el gobierno, siempre y cuando, dice la CONAIE, contesten exactamente el punto de los combustibles. En ese sentido, pero no existe una tregua, Lautaro, en este momento, hasta que se den las conversaciones, hasta que se pueda llegar a un consenso. Eso es importante mencionar, amigos televidentes. Estamos ya en el 16º día de paro a nivel nacional convocado por la CONAIE y diferentes organizaciones sociales e indígenas. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más. No se vayan. 7 de la mañana con 17 minutos. Nosotros ya nos encontramos en esta mesa de trabajo con el constitucionalista Ismael Quintana para hablar precisamente lo que ocurre en la Asamblea Nacional respecto a una posible destitución del presidente Guillermo Lasso. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su presencia en esta mesa. Cuéntenos, ¿hay causales constitucionales para la destitución actualmente del presidente Lasso? Bueno, buenos días con ustedes y un saludo a quienes nos están mirando y escuchando. La Constitución contempla
básicamente dos causales en el evento de que la Asamblea Nacional decida acudir al procedimiento establecido en el 130 de la Constitución. Grave crisis política y conmoción interna, y cuando se le acuse al presidente de arrogarse funciones que no tiene. En el caso de la arrogación de funciones se requiere además un dictamen de la Corte Constitucional, pero para la grave crisis política y conmoción interna no. Lo que ha hecho la bancada correísta es, para esquivar ese dictamen, acudir a la causal de grave crisis política y conmoción interna. Pero esta causal es compleja porque es una causal compuesta que requiere demostración de los dos elementos que deben presentarse o que deben ocurrir simultáneamente, es decir, en conjunto. Una grave crisis política que debe desencadenar en una conmoción interna. Y lamentablemente el debate se ha empañado en otras cosas menos en tratar de demostrar que efectivamente, uno, hay grave crisis política y conmoción interna, y dos, que esos hechos que generan esa causal le son directamente imputables al presidente de la República. Pero en este caso, justamente el debate se ha ido por otro lado y se ha vuelto, o como todo en la Asamblea, muy político. ¿Usted considera, y en la lectura que tiene, podría haber quizá algún interés electoral a propósito de las elecciones que se vienen el año próximo? A ver, lo que pasa es que en la Asamblea Nacional, pese a lo que diga la norma, siempre lo que va a primar es el criterio político de los legisladores, y lamentablemente la Constitución también se presta para eso. Es decir, la causal está redactada de un modo tan amplio que usted puede meter en el concepto de crisis política y de conmoción interna cualquier cosa. Lo que sí había que anotar, y en eso creo que lo hizo parcialmente bien el secretario jurídico de la Presidencia, es en señalar que usted no puede tomar como pretexto la grave crisis de conmoción interna, que es causal de decreto de estado de excepción, para promover el proceso de destitución del presidente de la República. Eso lo ha dicho claramente la Corte Constitucional, la anterior y la actual. Pero independientemente de eso, al fin del procedimiento, lo que va a contar es, primero, los votos y segundo, la apreciación de cada legislador, con el afán, obviamente, de anticipar elecciones y capturar el poder, porque para eso están los partidos políticos finalmente. Doctor, ¿no? justamente usted menciona el estado de excepción, porque se hablaba de que esa era una de las formas de determinar y justificar grave conmoción interna. ¿Cómo entonces, para que la gente pueda entender, quién determina o quién califica de que hay una conmoción interna y entonces aplica esta causal de la Constitución? A ver, eso le digo, la Corte Constitucional... Lo que pasa es que usted la causal de grave crisis política y de conmoción interna no la tiene definida en ninguna ley. No está establecida en la Constitución de modo conceptual, y tampoco se desarrolla en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De tal manera que, insisto, eso queda en manos de los legisladores. Lo único que sí le puedo decir, y recalco de nuevo, es que el tema del estado de excepción y toda esta ola de, entre comillas, protestas que hemos visto en estos últimos días o semanas no pueden ser usados como pretexto para buscar la destitución del presidente. Eso se ha dicho la Corte, y por una razón absolutamente lógica, porque cada vez que el presidente de la República acuda al estado de excepción invocando la causal de grave conmoción interna, significaría entonces que la Asamblea, si es que le es opositora, como es esta Asamblea respecto del presidente, podría acudir al mecanismo de la famosa muerte cruzada, y por esa razón está prohibido hacer lo que está haciendo la Asamblea Nacional. En ese aspecto, y usted se ha referido también a lo que ha dicho el secretario jurídico Fabián Pozo sobre que no se podía tomar, digamos, esta postura del decreto que estaba vigente y que luego evidentemente se derogó. En redes sociales se llama como jugada maestra a esta, digamos, derogación de este decreto. ¿Lo fue así, doctor? No, y no por la razón que le estoy comentando. No hacía falta acudir a esta, entre comillas, jugada maestra, que es realmente una viveza criolla de los miembros del gabinete del presidente Lasso. Y de hecho ayer acaba de sacar el dictamen la Corte Constitucional y confirma lo que muchos hemos venido diciendo. No podía derogar irresponsablemente el decreto de excepción para esquivar el trámite de destitución, porque la causal que motivó ese decreto de excepción no había desaparecido, y se lo dice ayer la Corte Constitucional respecto ya del derogado decreto 459. Entonces, en eso yo no comparto con esa jugarreta de la Presidencia de la República de cada vez impedir que la Asamblea tope un tema a través de la derogatoria de decretos, porque esta no fue la primera vez. En una semana vimos 2 veces lo mismo. Cuando iban a revocar el decreto 455, lo deroga y lo sustituye por otro, y de hecho la Corte le dice ayer que eso constitucionalmente es un fraude. Y para evitar el tema de la destitución, como si con eso desapareciera la causal de destitución, también lo deroga, pero hemos visto que las cuestiones siguen, es decir, hay desabastecimiento de alimentos, hay cierre de vías. Lo que ha pasado ayer en la provincia de La Suay amerita que el estado de excepción permanezca vigente, aunque tal vez focalizado en ciertas partes del territorio, pero el presidente lo ha derogado, ¿no?
Pero ahora, doctor, se viene ya el escenario, en la Asamblea se ha hecho ya sumas y restas y al parecer no hay los votos ni para aprobar esta moción de destitución, pero tampoco habría si es que eventualmente habría un archivo. ¿Qué pasaría en este escenario? A ver, yo no le diría eso, porque realmente la política en Ecuador es cambiante. Verá que hasta el día, ¿cuándo se presentó el pedido de destitución? Creo que fue viernes o sábado, ¿no es cierto? El viernes ese proceso arrancó con 47 votos. Sí. Al domingo tenía ya los votos de Pachacuti. Y a la noche de ayer usted tiene dos comunicados del Partido Social Cristiano y de la bancada de Izquierda Democrática que se puede prestar a cualquier interpretación. El uno le dice que no va a destituir al presidente por cuestiones que no estén incluidas en la Constitución, es decir, la muerte cruzada es un procedimiento que está arreglado en la Constitución, y la Izquierda Democrática daría a entender que al menos lo están pensando. Entonces, yo no sé si realmente el gobierno deba confiarse de que no va a haber al final del día los 92 votos. Claro que es una tarea complicada, pero no imposible en la política ecuatoriana. Ahora, la consecuencia de eso ya sabemos, si es que opera la destitución, el presidente cesa inmediatamente en funciones, por si acaso la Asamblea se queda. Presidente de la República, la Asamblea se queda, 6 meses se queda. Él se va a la casa y asume el vicepresidente de la República. Y tendrá que mandarse una terna para nombrar un nuevo y provisional vicepresidente. Si es que no se alcanzan los votos, entraremos en otra discusión. Porque si es que no hay 92 votos para destituir al presidente, vendrán las dos posturas. La primera, de los correístas, que dirán que no se ha agotado la facultad de destitución presidencial y que por lo tanto se podría volver a intentar ulteriormente otro proceso. Y la bancada oficialista sostendrá que con la votación y el procedimiento que ya se agotó, se cumplió y se ejerció la facultad, porque claro, la norma, ¿qué es lo que dice? Se puede ejercer esa facultad por una sola vez dentro del periodo parlamentario y pare de contar. La cuestión está en entender qué es mismo el ejercicio de la facultad. ¿Implica llegar a la destitución o implica solamente activar el procedimiento y tomar votación independientemente del resultado que se dé? Es decir, doctor, que realmente este 130.2 tendría, no sé si denominarlo vacíos legales o deja muy amplia esta postura, digamos, de cómo se puede proceder. Porque como usted dice, o sea, pueden ahorita no haber los votos y decir que nuevamente se puede llamar a muerte cruzada en el periodo que le resta al presidente Guillermo Lasso. Es que de hecho eso ha dicho ya la bancada correísta, ¿no? Yo escuché a la asambleísta Cabezas, creo que es, señalar eso. Es decir, que se tenga en cuenta que aunque no prospere hoy la destitución, ellos intentarán el día de mañana otra. Y de hecho, por eso a mí me preocupaba ayer lo que se estaba negociando en esa mesa que ustedes pasaban hace un momento, el tema de que no haya, o que el gobierno asegure, por ejemplo, que no va a haber procesos judiciales contra los miembros del movimiento indígena, porque eso supondría dar pie a que el presidente se arrogue funciones que no tiene. Y eso será utilizado para buscar ulteriormente el proceso de destitución. Entonces, mucho cuidado con lo que se está negociando porque estamos dando pie a que eso sea utilizado luego para buscar la... ¿Se podría hacer una consulta ahora mismo para saber si es que esto de volver a llamar a muerte cruzada podría darse en la Asamblea Nacional? Habría que ver. De hecho, la Corte Constitucional tiene la facultad expresa de ser el intérprete único y auténtico, bueno, no único, pero sí auténtico y final de la Constitución, al menos de la parte orgánica. Así que en ese evento la Asamblea Nacional tendría que presentar una demanda de interpretación o un pedido de interpretación a la Corte para que finalmente desentrañe este y otros temas, porque otra cuestión es también, por ejemplo, si prospera la destitución y asume el vicepresidente la presidencia y se convocan a las elecciones, ¿qué vamos a elegir? ¿Binomio presidencial? Claro. ¿O solo presidente de la República? Eso porque no está claro, primero, la muerte cruzada no le alcanza al vicepresidente que asume en ese caso la presidencia de la República. Y lo otro es, pero por otro lado usted tiene otras normas que señalan que el binomio se elige de modo inseparable, lo tenemos desde el año 78 acá. Entonces eso quiere decir que usted obligatoriamente tiene que inscribir un candidato presidencial y un candidato vicepresidencial. Ahora, pero en ese evento vamos a entrar en sobre esto también dos preguntas en una. Primero, según la Constitución hay 72 horas desde que termina el debate para poder votar. ¿Eso significa hasta 72 horas o obligatoriamente las 72 horas? Y otro punto, en ese lapso, donde se podría creer que ya el presidente lo pueden destituir, él puede firmar su muerte cruzada, que es la otra, la que el presidente disuelve la Asamblea. Ajá. ¿Lo puede hacer en este tiempo también? Voy a empezar por lo último. El presidente no tiene impedimento para, en ese caso, decretar la muerte cruzada y de hecho lo puede hacer en 5 minutos, incluso en el momento en que estén votando en la Asamblea Nacional. Firme el decreto y la Asamblea en ese instante cesa en funciones. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso muchos hemos sostenido. El presidente tiene la sartén por el mango cuando nosotros hablamos de este tema de la muerte cruzada. Él puede en 2 minutos suscribir el decreto. Me imagino que lo tiene hecho, ¿no? Al menos ese sí tendrá un borrador. Y
con ese decreto, mandar a la casa de la Asamblea. Él se queda gobernando los 5 o 6 meses que va a durar el tema de la convocatoria de elecciones y luego viene la elección anticipada. ¿Lo de las votaciones entonces? Claro. Perdóneme. Lo de las votaciones entonces. Ahora, ahí viene el tema de las votaciones. ¿Qué es lo que dice la norma? Que en un plazo de 72 horas de concluido el debate, que el debate lo tiene que cerrar el presidente de la Asamblea, sabremos cuándo el presidente va a cerrar ese debate. Ya podía haberlo cerrado. Pudo haberlo cerrado, pero él ha dado paso a estas intervenciones que francamente son ya cansonas y repetitivas. Pero cuando él cierre el debate, la norma dice que debe correr un plazo de 72 horas para tomar votación. Habrá que ver cómo entienden los legisladores también eso, si es hasta 72 horas o puede ser dentro del plazo de 72 horas, con lo cual cerrado el debate, ese rato puedes tomar votación. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí. 7 de la mañana con 29 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al retornar estaremos con la asambleísta Johanna Moreira conversando del mismo tema. Mañana con 32 minutos, nosotros ya tenemos a esta hora en nuestra mesa de trabajo a la asambleísta Johanna Moreira, disidente de la Izquierda Democrática. Asambleísta, buenos días. Y la primera pregunta que le vamos a hacer el día de hoy, ¿hay o no mujer del maletín en la Asamblea Nacional en estas horas? Buenos días a ustedes, gracias por ese espacio y la oportunidad. De igual manera, buenos días a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha. Yo puedo ratificarlo que por lo menos con nosotros, con quienes somos parte de esta bancada de la verdadera Izquierda Democrática, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, ni creemos que lo vamos a tener, pues siempre hemos sido muy firmes de que nuestro voto no está a la venta y que siempre está a disposición de las grandes mayorías. Más que eso, yo sí he visto una campaña mediática bastante fuerte e incluso con bastantes troles que han estado en nuestras, por lo menos en mis redes sociales, en las distintas, ya sea en Instagram, en Twitter, diciendo que incluso yo estoy repartiendo algún dinero, pero son más que noticias falsas que quieren intentar poner como en el tablero de la mesa de debate, y es incoherente, porque si incluso fuera al revés, quizás siempre se habla de que el voto es para poder estar en contra, no para estar a favor. Entonces, son esas situaciones en las que yo creo que es simplemente para distraer la atención. Pero hay negociaciones dentro ya de la Asamblea Nacional, ¿hay alguien que está haciendo un tipo de lobby tal vez para conseguir los votos? No, y eso es para mí bastante raro, porque no hay ningún tipo de acercamientos de ninguna de ambas partes, por decirlo de esta forma, y cuando un proceso que es tan delicado y que es tan complicado y que necesita votos, siempre hay conversaciones, siempre hay acercamientos, y por esa parte no ha habido de ninguno de ambos lados, tanto del correísmo, que al parecer como que no intenta tampoco buscar las voluntades que puedan sumar en este proceso, como tampoco del gobierno lo espera, pues ya existen dos pronunciamientos oficiales, tanto de la ala gobernista y la Izquierda Democrática, que ha dicho que no va a votar a favor del 130, y también del Partido Social Cristiano, que ha dicho que tampoco va a votar. Si sumamos y restamos, los números no le dan, y por lo tanto creo que están sumamente tranquilos de que este proceso no va a pasar. Ahora, asambleísta, se ha mencionado también que hay algún intento de golpismo y desestabilización dentro del Parlamento. ¿Ustedes de esta ala de la Izquierda Democrática consideran que efectivamente existe este intentona golpista? Bueno, existen agendas personales y partidistas que la podemos ver en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto siempre ha ocurrido. Sin embargo, yo creo que tampoco hay como generalizar, porque estos intentos de oportunistas de algunos políticos que no se dan cuenta que la lucha afuera es una lucha de clase social, una lucha por una agenda de derechos. Ellos no salieron a protestar porque quieren que Lasso se vaya, ellos salieron con una consigna de 10 puntos totalmente claros, en los cuales se sumaron colectivos, organizaciones que también ven este olvido por parte del gobierno hacia la sociedad civil. Ellos lo que quieren es que se cumpla la agenda, más allá de que quizás ven ciertas contradicciones por parte del gobierno y cierta represión que los hace sumar
sumarse a un clamor que lo han puesto en el debate una bancada en la Asamblea Nacional. Pero yo estoy totalmente convencida de que si el gobierno de Lasso entiende y se encuentra con estas organizaciones, colectivos y sobre todo con la clase media baja de este país y entiende las necesidades que tiene y les cumple sus promesas, ellos van a poder irse a su casa, a dormir tranquilos sabiendo de que los cuerpos que están en las calles fueron... ¿Por qué va a votar? Bueno, nosotros estamos obviamente analizando todo el escenario. Hemos dicho que lo que queremos es que el gobierno cumpla. Por eso incluso nuestra propuesta fue de que el debate no se cierre ese día porque no existían las voluntades en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y esto qué puede dar a entender? Primero, al gobierno de que no existen los 92 votos jamás para poder destituirlo y obviamente también un mal sabor a la ciudadanía que espera que la Asamblea pueda apoyar en algo a estos grupos para que puedan lograr su agenda. No tiene ya la decisión. Usted habla de la verdadera izquierda democrática. Todavía no se sabe, entonces, ¿qué van a decidir? Si el gobierno sigue sin atender esas necesidades, sin cumplir con la agenda y con una represión brutal que está haciendo, nosotros obviamente tenemos que sumarnos al clamor de la ciudadanía, a lo que pide la ciudadanía. Pero confiamos de verdad que estos días que la Asamblea ha estado debatiendo, hemos logrado un avance significativo por parte del gobierno. Creo que el día de hoy va a ser totalmente decisivo. Y creo que esa es la parte en la que la Asamblea debe coadyuvar. Si el gobierno cumple y si obviamente las organizaciones, colectivos se sienten atendidos por parte de ese gobierno, creo que el trámite es innecesario y sobre todo no debería deshacerse un recurso tan importante que para mi opinión puede activarse solamente una ocasión en los 3 primeros años del periodo legislativo. Es decir, que el día de hoy se acabaría el debate ya en la Asamblea Nacional asambleísta o deberíamos de esperar, porque hay muchas bancadas que van a analizar, digamos, su voto y aún entiendo que pues el debate sigue, sin embargo también el presidente podría cortarlo. ¿Hoy se acabaría entonces ya el debate? Todo va a depender de quienes han solicitado el uso de la palabra o quienes soliciten el uso de la palabra en esta instalación el día de hoy. Si ya no existen asambleístas que desean intervenir en el debate tiene que agotarse y tiene que cerrarse y tenemos la opción de poder convocar dentro de las 72 horas para que la Asamblea tome una decisión. La verdad espero que el gobierno pueda hoy mostrar una posición totalmente frontal y pueda cumplir la ciudadanía para que ellos también puedan irse a descansar, porque cada día que pasa son días en los que ellos no están comiendo, no están cerca de sus familias, que reciben gas lacrimógeno y eso tampoco es dignidad para ningún ecuatoriano, peor para los ecuatorianos que están arriesgando su vida por los derechos de todos nosotros. Ahora, asambleísta, ¿usted considera que esta iniciativa de UNES podría ahondar en la crisis en el legislativo que, si bien es cierto, por ahora ha quedado de lado por la coyuntura nacional, pero que todavía no está resuelta? ¿Existe todavía una crisis en el legislativo y esto podría ahondarlo? Bueno, considero que son temas totalmente distintos. Los procesos que se están llevando dentro del Parlamento, como en este momento la investigación hacia la segunda vicepresidenta de la Asamblea, se está llevando con tranquilidad. Pero sí considero, por ejemplo, que hay temas urgentes que se están quedando atrasados justamente por el tema del debate. El día de hoy teníamos justamente la votación para poder ratificarnos en el COS, que para mí es un código que demoró casi cerca de 8 años, si no me equivoco, de construcción con las organizaciones civiles y que pueda darle una respuesta a la ciudadanía en el tema de crisis sanitaria, más que todo, y que debería aprobarse, pero el día de hoy se suspendió por pedidos de bancadas porque consideran que no es el momento de aprobar un código como este. Entonces, esas cuestiones son las que no pueden quedar represadas y la Asamblea Nacional debe saber trabajar a la par. Estamos en un proceso de destitución, sí, pero al final los días pasan, los asambleístas deben seguir cumpliendo su función y es lo que nos está entregando en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, asambleístas. Estaremos pendientes entonces de lo que ocurre el día de hoy y también con este pedido de destitución. Gracias por su presencia aquí. 7 de la mañana con 39 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que volvemos con más. Seguimos informando, amigos televidentes. El paro nacional, que ya va en su día 16º, está sustentado en una agenda de 10 puntos que el gobierno ha respondido de forma parcial según la CONAIE. Le contamos a continuación cuáles son las medidas adoptadas por el régimen y los puntos pendientes que demanda el sector indígena. Así es, justamente tenemos unas gráficas para poder indicarles porque son 10 puntos que el gobierno ha respondido, decimos ya de forma parcial, pero también lo hizo a través de una carta, recuerden ustedes. Por ejemplo,
uno de ellos y el más importante, que es el pedido de la CONAIE de congelar el diésel a $1.50 y la gasolina extra y Ecopaís a $2.10. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? La reducción de 10 centavos del galón de la gasolina que estaban ustedes pidiendo. También la extra Ecopaís y la de diésel. Ahora podemos ver el segundo punto, hablaba sobre los precios justos de los productos del campo y la respuesta del gobierno fue subsidio de hasta el 50% del precio de la urea a los medianos pequeños agricultores, también en entrega de kits agrícolas que incluyen insumos y semillas. Por otro lado, también el pedido de la CONAIE ha sido políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad. Me parece que esta fue una de las primeras respuestas del gobierno mediante el decreto ejecutivo 452. Se dispuso a los gobernadores de todas las provincias del país que se intensifiquen y fortalezcan los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos. Pero también hay otros puntos que ha ya respondido el gobierno. Si podemos seguir, producción, por favor, me confirma, para leer también el pedido de la CONAIE, que es de presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales, garantizar el acceso de la juventud a la educación superior. La respuesta del gobierno es que se emitió el decreto 454 con el que dispone la declaratoria de emergencia en el sector de la salud, aún en educación, es decir, garantizar el acceso de la juventud a la educación superior. Me parecería que es uno de los puntos que está pues pendiente de parte del gobierno nacional. Otro de los pedidos de la CONAIE es el respeto a los 21 derechos colectivos, y lo que ha dicho el lado oficial es que hay un incremento del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Intercultural, que es parte del Ministerio de Educación. Vamos entonces con otro pedido. Estas son las políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y exigir el pago de las deudas al IES. Lo que ha dicho el gobierno es que la Bolsa Pública de Empleo entre el 24 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022 permitió colocar laboralmente a 54.037 personas, mientras que el salario básico unificado pasó de $400 a $425, el incremento más alto en los últimos años. Con fecha 31 de mayo de 2022, el gobierno pagó al IES 120 millones y desembolsará 20 millones más en junio de 2022. Ahora, vale la pena aclarar que en este aspecto se toma textualmente el texto de la carta enviada al gobierno a la CONAIE. Sin embargo, ellos han considerado que en ese punto que acaba de decir Lautaro no se ha encontrado una respuesta satisfactoria, así como tampoco en la moratoria a la aplicación de la frontera extractivista minera petrolera. Esto, sin embargo, se hizo antes de la reunión que vimos que se dio ayer y que el gobierno ha dado una respuesta en este aspecto. Como decimos también, ha sido una respuesta parcial por parte del gobierno y que tendrá que seguir evaluando por la CONAIE. Pero en otro punto también que estaba pendiente es sobre el alivio a las deudas y a la moratoria que se solicitaba en el sistema financiero. Esto, el gobierno ha dicho que se va a dar la condonación de créditos de hasta $3.000 en Ban Ecuador, y también, recuerden ustedes, se incrementó el bono de desarrollo humano a $55. No sé si tenemos los cuadros para poder seguir. Este es otro de los aspectos que solicitaba el alto a la privatización de los sectores estratégicos. Esta es una respuesta que todavía no ha sido, que ha sido dada por el gobierno, ustedes leen ahí, pero que no ha sido tomada de forma satisfactoria por parte de la CONAIE. Y en otro de los aspectos también es el frenar la ola de violencia, que son los puntos que están pendientes por parte de responder por parte del gobierno hacia la CONAIE, y que esperemos a lo largo del día de hoy, en esta segunda jornada de diálogo, puedan llegar a consensos y acuerdos. Como dijo ayer el ministro Jiménez, hay puntos en los que podrán conversar y hay otros que ha adelantado que no habrá un diálogo porque ha dicho son inviables. Exactamente, dijo algunos que son imposibles y que también ellos como gobierno no pueden ceder a imposiciones porque entonces habría un secuestro del Estado. Palabras textuales del ministro Jiménez, que por eso ha tratado de explicarle a la CONAIE que tiene que haber consenso, y lo que han dicho de parte oficial es que con el fin del paro se puede ir trabajando cada uno de estos 10 puntos hasta encontrar una solución y llegar siempre hacia el agro. Eso también dijo Iván Correa, el secretario de Administración, de que es importante pensar más en la ruralidad, pero no con una paralización que ya lleva de 16 días, es la más larga en los últimos 15 años, y se busca entonces encontrar mecanismos. Además, otro punto importante que ha sido reclamado por la CONAIE, no están los 10 puntos, pero sí se ha dicho, es esta Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, que según la CONAIE no está trabajando del todo bien
Y lo que ha dicho Jiménez es que sí, hacen un mea culpa y van a analizar si se tomarán medidas con esta cartera, no cartera de Estado, con esta secretaría o esta entidad del Estado. Para recalcar solamente, compañeros y amigos televidentes, precisamente la derogatoria que ya dio paso el Gobierno Nacional al decreto 95, precisamente tiene que ver en cuanto al que no se amplíen las fronteras de extracción de petróleo. Esta es una medida que el presidente de la República había anunciado y que había dicho también que Petroecuador va a realizar la investigación precisamente en donde se podrían activar los campos de petróleo y podría esto sumar aproximadamente a 1 millón de barriles de crudo. Sin embargo, esto pues ya no se va a dar por el pedido de la CONAIE. Ahora, cuando se cumple el 16º día de paro nacional, como lo dijimos, amigos televidentes, a continuación hacemos un recuento de lo que ha sido la jornada de movilizaciones a escala nacional. Miremos. Aún con la memoria puesta en los violentos hechos ocurridos en octubre del 2019, el 13 de junio pasado se encendieron las alarmas en una nueva jornada de protestas. La CONAIE había concentrado sus bases en las afueras de Quito, sin embargo, desde ese primer día ya había calles cerradas en la capital. Los bloqueos se produjeron con árboles, piedras y tierra y en algunos casos con la quema de neumáticos. Conforme pasaron los días y se abrieron posibilidades de diálogo tanto del gobierno nacional como de otros actores que insistían porque se llevara a cabo, la CONAIE tenía una sola consigna: lograr una respuesta positiva de parte del gobierno a 10 demandas. Entre ellas, la reducción del precio de los combustibles, alivio económico, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, entre otros. Desde el inicio del paro nacional, varias ciudades del país sintieron la presencia de manifestantes, en unas ocasiones de manera pacífica, sin embargo, muchas veces motivada por la violencia que afectó también a ciudadanos y empresas. La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, por ejemplo, denunció que manifestantes estaban obligando a trabajadores de las fincas florícolas a salir a la marcha. En Quito las cosas no fueron diferentes. En varios videos se pudo ver también saqueos en locales comerciales que mantenían abiertas sus puertas. El ministro del Interior denunció incluso el uso de armas por parte de quienes ha llamado infiltrados. Hasta el momento las manifestaciones dejan un saldo de 5 personas fallecidas. La muerte de 3 de ellas se investiga, según el ministro del Interior, una más por causas naturales y la última por una caída al barranco. En un balance general sobre el sector productivo y petrolero se registra la pérdida de $500 millones hasta el domingo 26 de junio. Además, la Fiscalía ha abierto investigaciones por paralización de servicio público, lesiones, terrorismo, robo, sabotaje, daño a bien ajeno, intimidación, homicidio, extralimitación de funciones, delito de odio y tentativa de homicidio. De los 20 casos informados en 15 días de paro nacional a través de sus redes sociales oficiales, en 13 se abrieron investigaciones previas para analizar los hechos sucedidos, mientras que en otras 7 causas ya se formuló cargos y se iniciaron procesos judiciales. Uno de esos casos por los que ya existe un procesamiento penal es el abierto el pasado 14 de junio contra Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, por el delito de paralización de un servicio público. En la causa existiría un procesamiento directo que se resolverá en una sola audiencia el 4 de julio próximo. Andrea Orbe, Noticias 7. 7:50 y persisten los problemas para conseguir un tanque de gas de uso doméstico en varios puntos de la capital. Ciudadanos denunciaron que los tanques se estarían vendiendo inclusive hasta en $10 en algunos casos. En los exteriores de los centros de abasto, decenas de personas hacen literalmente fila de hasta 1 cuadra en busca del producto. Este fue el panorama en el centro de distribución de gas de uso doméstico en el sector de La Quintana, en el Comité del Pueblo, al norte de Quito. Decenas de personas hicieron largas filas para conseguir el producto. Afortunadamente, un carguero llegó a eso del mediodía. Doña María tuvo que madrugar desde las 5:30 de la mañana para conseguir un tanque de gas. Ella fue una de las primeras beneficiarias. Y estos días estaba alguito ayudándome cocinando con leñita. Ya con esto ya estoy tranquila, Dios mío. Diosito quiso ya como quiera con este tanquecito ya si quiero unos 15 días. Aquí incluso se tuvo que pedir la presencia de la policía para custodiar la venta al público, que se desarrolló con normalidad. Hemos asignado un número en cada cilindro para que no haya ningún tipo de especulación. ¿A qué precio está? 1.60. El precio de bodega es 1.60. Pero un escenario totalmente diferente se vivió en el centro de distribución El Inca.
La fila de personas en busca de un tanque de gas se extendía por al menos una cuadra. Yo estoy desde las 20 para las 6 de la mañana aquí, buscando el gas. Denuncian que se estaría dando prioridad a los vehículos distribuidores, más no al público en general, y que estos estarían vendiendo hasta el doble de precio. Que están vendiendo a $7 y un familiar ha comprado a $10. Según el distribuidor, todo se debería al bloqueo de vías debido a manifestaciones. Está toda la cadena paralizada, digamos así. El gas viene desde Guayaquil, en los tanqueros, cisternas, ellos también están retrasados. Edison Saavedra, Noticias 7. Esto veíamos el día de ayer, un equipo de Noticias 7 recorrió algunos sectores de la ciudad de Quito y lamentablemente pues esta fue el panorama que pudimos tener. Ahí vemos a ciudadanos haciendo filas por horas para poder conseguir un tanque de gas y lo que más preocupa, la especulación de precios. En el sur incluso había gente que decía que $20 le estaban cobrando un cilindro de gas. Es complicado porque aparte del desabastecimiento que se está registrando también en Quito y también en otras partes del país, es esta especulación que tú mencionas justamente, Andrea, de que no hay un control de precios y eso es parte de toda esta conmoción que sí se está viviendo y que se busca evitarla en estos ya 16 días de paralizaciones. Recordemos que no solamente es desabastecimiento de gas, sino también hay falta de gasolina en ciertas partes, falta de tanques de oxígeno, falta de alimentos en ciertos lugares que no pueden ingresar. ¿Por qué? Por el cierre de vías que se está intentando despejar, pero cada vez que se intenta hacerlo hay enfrentamientos con los manifestantes y por eso, tanto de la CONAIE como del gobierno, hay un exhorto a las personas que están en las carreteras que permitan que transiten los diferentes corredores humanitarios con productos y con víveres y con otros tipos de recursos para poder abastecer a la población, porque ya luego de tantos días se están complicando las situaciones y como vemos, esto afecta absolutamente a todas las personas, de todas las clases sociales posibles, se ven afectadas por este tipo de especulación y desabastecimiento. Y Petroecuador además ha adelantado que justamente por los estragos de la paralización nacional, su trabajo también está paralizado y esto incluso han advertido podría llevar al país a una recesión económica. Eso es lo que se ha mencionado desde la dirección de Petroecuador. Tenemos que tener también en consideración esto y iremos desarrollando esta información. Pero además queremos comentarles que se ha confirmado que la madrugada de este 28 de junio manifestantes habrían atentado a un convoy en la ruta Chuchufindi-Puerto Providencia que custodiaba tanqueros de combustible del bloque ITT. Se dice que un militar ha fallecido, Lautaro. Sí, justamente ya se le hizo la consulta, no sé si producción sí nos ayuda porque estamos con otro tema, estas son las imágenes del gas doméstico. A ver, y si podemos poner las imágenes, hay ya algunas fotos y videos. Bueno, sí, hubo este ataque a este convoy militar que estaba custodiando estas zonas petroleras en la Amazonía. Según ha dicho el Ministerio de Defensa, en pocos minutos se van a pronunciar para confirmar efectivamente si falleció este uniformado, este miembro del ejército y también de los 5 heridos que habrían producto de enfrentamientos, nuevos enfrentamientos entre manifestantes de comunidades indígenas amazónicas con el personal militar que estaba protegiendo estas zonas petroleras, que recordemos desde hoy se espera, ojalá que no, pero se preveía, mejor dicho, de que si continúan con este problema de que se pueda generar la producción petrolera, se vienen pérdidas millonarias para el país. Por eso están los militares en estas zonas, para evitar que haya enfrentamientos, para evitar que haya corte de este servicio. Sin embargo, según la información que ya está en redes sociales y que parece que es confirmada, en pocos minutos lo sabremos, un militar habría fallecido entonces en Chuchufindi. Hay que aclarar nada más que la información es extraoficial, aún no se confirma por parte de ningún ministerio. Lo que ha dicho Lautaro, y lo repito, es que recién en pocos minutos se pronunciará el Ministerio de Defensa. Otra de las consideraciones importantes en los diálogos, Lautaro, y tú también nos puedes corroborar el asunto, es que uno de los pedidos que hace Leonidas Issa precisamente es una recomendación para que el ministro Carrillo deje el ministerio frente a las acciones que se han dado de represión, según ellos, a los manifestantes. ¿Cuál es la consideración que tienen las autoridades frente a esta recomendación, entre comillas, y cuáles son los argumentos que tiene la CONAIE para manifestar uno de los puntos que serían adicionales a los 10 puntos ya mencionados? Bueno, claro, el pedido que hace Leonidas Issa es como cualquier ciudadano, pero recordemos que para nombrar o destituir a un ministro, eso lo hace el presidente Guillermo Lasso mediante decreto presidencial y hasta el momento el presidente no ha dado a entrever ningún momento, nada que nos haga pensar que va a cumplir esta medida. De hecho, Jiménez dijo que no hay represión policial. Lo que ha hecho el ministro Patricio Carrillo es aplicar el uso progresivo de la fuerza porque, como lo ha dejado bien claro el gobierno,
hay infiltrados, hay personas que son de grupos vandálicos, guerrilla urbana, que están generando este caos, este tema de ataques violentos y contra ellos se está atacando. Entonces yo personalmente, de lo que hemos podido conocer y lo que hemos podido escuchar a las autoridades, no se aplicaría esta destitución a Patricio Carrillo porque recordemos que él no ha cometido hasta el momento ninguna ilegalidad. Y hasta hace pocos minutos ha dado ya una entrevista a la vicepresidenta de la ECUA, Runari, y ella lo que ha dicho es que si bien es cierto, tanto la CONAIE, la FEINE y también la ECUA Runari han pedido esta destitución, no es, digamos, un elemento básico como para que la crisis se frene. Es decir, ellos están por los 10 puntos. Lo que ella ha dicho es que esa es una visión que tiene las comunidades indígenas, sin embargo, no sería uno de los elementos que pues pare o frene la crisis, ¿no? Claro. Bien, amigos televidentes, estaremos entonces nosotros pendientes acerca de cuál es el desarrollo que se dé precisamente en las conversaciones que se tienen previstas para hoy. A las 9 horas se estará entonces manifestando precisamente esta reunión y estaremos pendientes entonces de cuál es el desenlace. Sí, justamente a las 9 de la mañana, entonces reiteramos, de hecho nuestro equipo periodístico estará ya en el lugar para contarles a ustedes las incidencias de esta reunión que es crucial y también es muy importante porque, reiteramos, lo que han dicho aquí nuestros invitados es que de lo que se pueda llegar a un consenso aquí podría provocar que en la votación de la Asamblea quizás no haya esta muerte cruzada, ¿no? Muy bien, y cambiando de tema, también les queremos comentar sobre un anuncio que realizó el día de ayer el presidente Guillermo Lasso a través de su cuenta de Twitter. También sí me puede ayudar producción. El día de ayer se informó desde el Gobierno Nacional y también desde asociaciones de aceite que se va a comercializar el denominado aceite popular, que entiendo tiene un 20% menos en su costo. Esto lo ha dicho en un comunicado la Asociación de Aceites y lo ha confirmado el presidente Guillermo Lasso en su red oficial de Twitter. Es una de las peticiones que se ha dado, ¿no? Precisamente que se pueda bajar el precio a este producto que ha tenido un alza considerable después de la situación que se ha vivido internacionalmente. Sabemos que la coyuntura no necesariamente tiene que ver con la realidad nacional, sino también con lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, Andrea. Así es, claro, esto es un precio que ha subido del aceite, como bien tú lo dices, por el conflicto Rusia-Ucrania. Sin embargo, esta pues ha sido una medida que se ha tomado no solo desde el Gobierno Nacional, sino también de la Asociación de Empresas de Aceite. Así es, el presidente ponía en su cuenta de Twitter: en beneficio de las familias ecuatorianas y con la ayuda de la empresa privada, hemos reducido el costo de uno de los productos más importantes de los hogares del país. Lanzaremos al mercado el aceite popular con un 20% menos del precio actual. Eso lo comunicaba anoche el presidente de la República y forma parte también de todas estas ayudas y de medidas que se han tomado en marco del paro nacional, que de acuerdo al gobierno nacional se destinarán alrededor de 600 millones de dólares. Correcto, entonces con este anuncio nosotros también pues estaremos pendientes, amigos televidentes, de continuar con la información y estaremos enlazándonos en vivo y en directo con todos nuestros equipos para poderles dar a ustedes pues las novedades sobre todo lo que nos atañe en este momento. Es el diálogo precisamente entre las autoridades gubernamentales y también los representantes de la CONAIE y diferentes organizaciones sociales. De esta manera... de la Asamblea también, ¿no? El debate. El debate. Votación todavía 72 horas. Así es. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Compañeros, igual un buen día para ustedes y estaremos pendientes entonces de más información. Recuerden que tenemos una nueva cita a las 19 horas aquí en Noticias 7. Muy buenos días para todos. Buen día.